Todos a esta mesa que la denominamos Análisis para la Mejora Regulatoria de la Subcontratación en el marco de este Parlamento abierto en materia laboral. Como ustedes saben, la Junta de Coordinación Política aprobó la realización de este ejercicio para escuchar, analizar, así como recolectar opiniones y reflexiones de personas trabajadoras, organizaciones sindicales, del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, especialistas y ciudadanía en general sobre diversas temáticas derivadas de la reforma laboral aprobada en abril del presente año y, digamos, temas no discutidos como es precisamente el que vamos a tener este día. No fue materia de la reforma laboral tocar el tema de la subcontratación. Esa es una, digamos, es una agenda, pero es una agenda presente, muy presente en el Senado de la República desde el primer día, esta discusión. Entonces, seguramente, digamos, lo que hoy aquí escucharemos va a ser la base, digamos, de una discusión que inicia, no termina, iniciará con esta mesa y seguramente tendremos otras discusiones sobre el tema. Para este Parlamento abierto, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y la Comisión de Trabajo y Previsión Social fueron designadas por el Senado, por la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo este ejercicio. Yo solo poner en la mesa que, como decía, este es un tema central en este Senado. Hay posiciones sobre la subcontratación que, digamos, definen que en el 2012 se hizo una reforma para legalizar esta forma de relaciones laborales, lo cual se plantea hay que derogar esos artículos que legalizaron la subcontratación. Y hay otras posiciones que están planteando que efectivamente lo que hay que hacer es la regulación, porque lo que hoy hay no funcionó en el sentido de mejorar y de respetar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que están ligadas a esta subcontratación. Como veremos, hemos invitado a empresas que precisamente se dedican a este trabajo para escuchar, digamos, su palabra, porque son necesarias, cómo defienden su presencia en el terreno productivo de nuestro país, por supuesto, a representaciones empresariales y representaciones también sindicales y académicas para que nos hablen de este tema. Como yo decía ayer, pues de alguna manera esta precarización del trabajo en los últimos 30 años en nuestro país aparecieron estas empresas de subcontratación de esta manera y por lo tanto, pues de alguna manera son parte de esta precarización, ¿no? Entonces, sin embargo, nos parece también importante que por lo menos una servidora, que digamos el objetivo es la regulación para que las diferentes formas de contratación de la fuerza de trabajo no sea en detrimento de los derechos laborales y del cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores, ya no digamos también, por supuesto, del cumplimiento de todas las obligaciones fiscales que todos estamos obligados. Así es que, pues yo espero, tendremos esta mesa y la segunda mesa de esta mañana que coordinará la senadora Citlali Hernández también será sobre el mismo tema, así es que creo que va a ser una discusión muy rica y los invito y las invito a preguntar, a participar también, porque todo lo que aquí se diga va a ser sistematizado y nos ayuda y nos va a ayudar para guiar la discusión en el Senado de la República a partir de la comisión, seguramente de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Seguridad Social. La dinámica de esta mesa es cada ponente, vamos a hacer 2 bloques de ponentes.
Tendrán hasta 5 minutos para su exposición. Una vez terminadas las intervenciones, vamos a hacer rondas de 3, 4 preguntas, reflexiones de todos y todas ustedes, para que los ponentes también puedan responder, puedan contestar. Podemos hacer hasta 3 rondas. Hasta 5 rondas de esta discusión. Vamos a ver cómo nos va dando el tiempo. Y finalmente, pues tendremos una última ronda de cierre de quienes participan como ponentes en esta mesa para que digan sus últimas ideas. Nos acompañan ya aquí en la mesa el doctor Carlos Reynoso Castillo, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Segundo, la maestra Elena Char, directora de Relaciones Internacionales de Talentia MX. El maestro Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Y el licenciado Jaime Bustamante Miranda, vicepresidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vamos a iniciar con el doctor Carlos Reynoso Castillo, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias y buenos días a todos. Inicialmente quisiera expresar mi agradecimiento al Senado por esta apertura, por esta oportunidad para compartir con ustedes en este breve espacio algunas reflexiones sobre este tema tan controvertido, tan en la mira de la realidad mexicana e internacional. Se trata de la subcontratación de un fenómeno, entre comillas, que forma parte de la realidad laboral en nuestro país. Dependiendo del estudio que se tome en cuenta, hay quienes hablan de 3.5 millones, 4 millones de personas involucradas en un esquema de subcontratación. De cualquier manera que se vea, sin duda forma parte de la realidad mexicana hoy en día, de la realidad internacional, frente a la cual el esquema jurídico diseñado de manera desordenada en los últimos años en México se presenta como un esquema jurídico rezagado, un esquema disfuncional, un esquema que pareciera haber sido diseñado para que no se aplicara precisamente. La forma como se ha tratado de atacar, entre comillas, el fenómeno de la subcontratación a nivel internacional oscila entre estas dos posiciones que van, por un lado, tratar de erradicarlo totalmente desde la misma Constitución en países sudamericanos, lo cual ha mostrado totalmente su fracaso, y la otra vía, que es la vía de su regulación por aspectos concretos del fenómeno de la subcontratación. México ha hecho un esquema desarticulado, desordenado, a partir de parches en materia de subcontratación, primero intentando por la vía fiscal, después pasando por la vía de la seguridad social y en 2012 tratando de aterrizar el esquema en materia laboral. No ha habido ahí una visión articulada, unificada del tema, y hoy en día entre lo laboral, fiscal y seguridad social se habla incluso del tema penal, lo cual evidencia una falta de visión de Estado en el tema que está ausente en este momento en el caso mexicano. Actualmente en el Congreso de la Unión, desde septiembre de 2018 a la fecha, hay no menos de 11 proyectos de regulación del tema de los más variados puntos de vista, desde aquellos que quieren erradicar, desde aquellos que dicen que intervenga más la Secretaría del Trabajo, desde aquellos que dicen que se regule más del 15A al 15D en la Ley Federal del Trabajo, aquellos que dicen que se prohíbe expresamente la subcontratación en el sector público, y me parece que la constante en el Estado mexicano ha sido precisamente el desorden en el tema. El tiempo no da para más y yo me permitiría en estos minutos que me quedan proponer 10 puntos de una agenda temática a partir de la cual me parece que podríamos abordar desde el punto de vista estrictamente laboral el tema de la subcontratación. Número 1, el problema grave conceptual. No hay una claridad de qué se quiere regular. Subcontratación, terciarización, externalización, empresas de personal. ¿Qué se quiere regular? Y me parece que hay un concepto básico es necesario que debemos de poner en la Ley Federal del Trabajo. Desde nuestro punto de vista, el 15A de 2012 hay un avance importante en ese sentido que se podía depurar, pero me parece que el punto de arranque necesario es una definición conceptual de qué queremos en México regular. Me parece que ahí podríamos ir a avanzar en esa dirección. Segundo,
¿Cuál es la herramienta o el medio jurídico más adecuado para regular? Y ahí tenemos varias opciones, desde quien sugiere una norma oficial mexicana, desde quien sugiere un capítulo especial en el título sexto de la Ley Federal del Trabajo, quienes sugieren definiciones más precisas del 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo. Nosotros creemos que debía de plantearse la posibilidad de incorporar un capítulo especial, no dentro de la parte especial, sino dentro de la parte general de la Ley Federal del Trabajo, que tenga no solo la definición clara de lo que se quiere regular, sino una serie de elementos a los cuales nos vamos a referir a continuación. Tercer punto, ha estado ausente, por lo menos en materia laboral, una clara definición de las responsabilidades de las empresas frente a los trabajadores. Se ha ido de la responsabilidad solidaria a la responsabilidad subsidiaria, pero en ninguno de los dos puntos ha quedado qué se quiere qué, y hemos ido de manera desarticulada agregando definiciones al tema. Incluso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2014, en una dudosa legalidad de su intervención, apuesta a dar una tipo de responsabilidad de qué debe prevalecer en estos casos. Entonces, la definición y claridad de lo que yo denominaría un sistema de responsabilidades entre las empresas involucradas me parecería importante. Siguiente punto tiene que ver con la relación entre las empresas. La Ley Federal del Trabajo simplemente dice que el documento que relacione a las empresas contratante y contratista debe ser por escrito, y ahí se queda, justamente porque estamos en un terreno del derecho civil, pero históricamente los estados, el Estado mexicano también, ha considerado que en ciertos supuestos, en materia de arrendamientos, en materia de consumo, se puede meter al terreno privado y ahí establecer cierto tipo de cláusulas por un interés de tipo social. Me parece que ese sería el caso y que habría que valorar la conveniencia de establecer algunos elementos propios del espacio privado. El objeto de la subcontratación, qué sí y qué no, necesitamos dejar en claro qué se puede, qué no se puede. Otro tema, la verificación del cumplimiento. No podemos dejar exclusivamente a los litigios en las juntas y futuros tribunales el dirimir los litigios en materia de subcontratación. Necesitamos pensar qué puede hacer el Poder Ejecutivo a nivel federal y estatal para intervenir en algún momento del proceso de subcontratación. El tema del encubrimiento de las relaciones laborales ha sido una constante en la subcontratación. Yo creo que ahí con los convenios de la OIT pueden ayudar a esclarecer cuándo estamos o no en materia laboral. La PTU, las utilidades, siempre ha sido un tema recurrente como tema a debatir. Necesitamos una solución clara. Ahí hay varias soluciones en la mesa, quienes han propuesto paguemos una cantidad específica en materia de PTU y otros que establecen otros mecanismos. Yo diría que ahí lo que está faltando es un diseño de un concepto de solidaridad de las empresas para poder ofrecer a los trabajadores mejores alternativas. Yo terminaría, si me permiten, en unos segundos señalando lo que señalaba al principio, que necesitamos una visión de Estado que promueva un marco regulatorio articulado en la parte fiscal, en la parte laboral, en la parte de relaciones entre las empresas, y que esta visión articulada en lo jurídico puede ayudar a ver en la subcontratación un mecanismo de respeto a los trabajadores como eje principal en la construcción de este mecanismo, pero ver también a la subcontratación con un mecanismo de fomento del empleo y de fortalecimiento de nuestra economía que tanta falta le hace en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a la maestra Elena Char, directora de Relaciones Internacionales de Talentia MX. Muchas gracias. Gracias al Senado por generar este foro muy necesario. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado, por moderar el foro. Le agradezco mucho la invitación a Talentia MX. Pues básicamente este tema que ha sido muy controvertido, me congratula representar a las empresas que se dedican a la terciarización o subcontratación y hablar un poquito del tema. Nosotros estamos completamente a favor de una regulación para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores mexicanos. La subcontratación está regulada básicamente por dos variables, tanto la laboral como la de seguridad social y la fiscal, ¿no? Entonces estamos por un lado variable laboral y por el otro lado la variable fiscal. La Ley del Seguro Social fue la primera que se reguló en 2009 y después se realizaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en 2012.
Y les digo esto porque lo anterior no es anecdótico, ya que la falta de sincronía entre estas regulaciones tuvo como un resultado una regulación poco homogénea. Me refiero primero a la ley del Seguro Social del 2009, en donde fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al artículo 15A, en donde se hace una descripción de la actividad sin ponerle nombre y se obliga a los beneficiarios de los trabajos y servicios a responder a las obligaciones del pago de las cuotas obrero-patronales en caso de que el patrón no se hiciera cargo. Y por otra parte, en noviembre del 2012 se publicaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo, donde se regula esta actividad, y estas reformas consistieron en denominar a la actividad como subcontratación, en describir sus supuestos jurídicos y además se establecen requisitos y se sanciona su uso doloso. Ahora bien, las leyes del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado contemplaron someramente la subcontratación hasta enero del 2017, incluyéndola en el cálculo de los impuestos, disminuyendo la base gravable para el ISR o acreditando un impuesto en el caso del IVA. Esta reforma representa un esfuerzo, claro, para regular las operaciones de evasión fiscal que se han presentado en México a través de esta figura. Ahora, respecto a las limitaciones de la ley por parte de Talentia MX, consideramos que la legislación actual es bastante escasa, tiene limitaciones, lo cual abre una gran oportunidad para regularla de forma clara y va a permitir que miles de personas puedan tener un empleo formal y contar con una cobertura de seguridad social estricta y rigurosa. Y es por ello que aprovecho este foro para promover una clara regulación para el sector. Observamos principalmente una limitación de la definición de la actividad. Primero, como lo dijo Carlos anteriormente, la definición necesita generarse y en la legislación para que no provoque una inadecuada interpretación y, por lo tanto, aplicación por parte de los tribunales del trabajo, ya que tenemos a las leyes del trabajo y del Seguro Social describiendo la misma actividad con supuestos o elementos diferentes. Esto hace necesario entonces homologar o unificar las disposiciones legales de tal manera que se evite la incertidumbre y las interpretaciones erróneas y, por supuesto, se abuse de la figura. A mayor certeza legal, mayor inversión en el país, pero también mayor formalidad en el empleo y mejores condiciones laborales para los trabajadores y mayor certeza laboral en cuanto a sus condiciones. Esto nos ayudará también a actualizar la definición con el objetivo de permitir otras figuras de terciarización. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la regulación en Chile. Nosotros nos dimos a la tarea, apoyándonos con la OCDE y con el Banco Interamericano de Desarrollo, para estudiar cómo se ha regulado en todo el mundo a la figura de la subcontratación. Y les voy a dar un gran ejemplo. En Chile, su reforma laboral fue en febrero del 2018, en donde regulan perfectamente la subcontratación a las personas con discapacidad. O sea, se fueron hasta ese nivel. ¿Para qué? Para darles una posibilidad de insertarse en el mercado laboral mediante esquemas mucho más flexibles de subcontratación, y de esta manera pueden mucho más flexible incluirse en todo el sistema laboral de ese país, ¿no? La reforma laboral en Chile es un ejemplo de regulación exitosa porque la nueva ley aprovecha las ventajas que genera la subcontratación en beneficio de las personas, de los trabajadores y de sus familias. Eso sí es justicia laboral. A donde estamos ahorita, es la oportunidad ahora que todos ustedes, senadores, académicos, empresarios, tenemos para generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.
Y es por eso que me congratulo que se generen políticas públicas como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que este programa podría fortalecerse a través justamente también de la terciarización, al complementar la formación de los jóvenes con capacitación, que es algo que hacemos las empresas que nos dedicamos a esto, y esto lo podría lograr una empresa dedicada a la subcontratación de acuerdo a las necesidades de las empresas. Como ustedes saben, no hay un empate entre lo que las empresas están demandando en tanto a las habilidades y capacidades de los trabajadores y los perfiles que están saliendo de las universidades. Y muchas veces las empresas que nos dedicamos a la administración del talento humano jugamos ese papel en alinear estas dos partes y lograr que los empleos sean pues de calidad y lograr que los jóvenes puedan insertarse en un trabajo con experiencia laboral. Es muy común que los jóvenes salgan sin experiencia y entonces nosotros podemos capacitarlos y dotarles de habilidades que el mercado demanda. Personalmente yo conozco muchos casos. Recuerdo claramente uno que tuvimos, pero lo platicaré más adelante porque ya me dicen que me queda un minuto. Pero para esto les quiero decir que el sector de la subcontratación puede ayudar incluso antes de estos desfases que les estoy platicando, brindando a las universidades información sobre los conocimientos y habilidades. Y también las necesidades. Vemos también aquí una importante necesidad para implementar una supervisión y formalización de las empresas de subcontratación y claro, pensamos que debe de existir una mayor certidumbre en la relación en quienes se dedican a esta actividad o la contratan, ya que a mayor certeza jurídica se le dé a las empresas, no solamente de la subcontratación, sino a todas las empresas mexicanas, generarán mejores empleos, mejor pagados, con mayor calidad de vida y esto, pues mayor calidad de vida para las familias de los empleados. Así le daremos certeza al capital más valioso que tiene México, a sus trabajadores, pero más que nada a impulsar el talento mexicano. Con la legislación actual es muy difícil identificar a las entidades económicas que llevan a cabo este tipo de actividades, pues en muchos casos los servicios que se presentan en esta modalidad no se encuentran registrados en este régimen o incluso ellas mismas no se reconocen como parte de este concepto y suelen ubicarse como prestación de servicios o sustentando su posición en esta indefinición de la ley vigente. Me voy a adelantar un poco más a la propuesta de Talentia, porque ya me están pidiendo que concluya. Talentia, apoyándose de estudios a nivel internacional, de la OIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, estamos generando una propuesta de ley en donde lo que estamos pidiendo es que se certifiquen a las empresas que se dedican a este giro, incluyendo algunos incisos del artículo 15A, y en ese sentido se pueda generar una estructura normativa en donde implicando 120 variables, las cuales tenemos perfectamente bien identificadas, 80 de ellas fiscales y las que le restan de condiciones laborales. Las empresas que no cumplan con esas variables, que se dediquen a otro giro, pero que no hagan mal uso de esta figura que puede implicar crecimiento económico, productividad, pero sobre todo bienestar para los trabajadores mexicanos y las familias. Queremos que se cumpla con el marco jurídico aplicable, evitando plenamente la simulación de operaciones. Queremos que se garanticen a los contratantes de dichos servicios y trabajadores contratados el cumplimiento de las obligaciones patronales y de seguridad social, vivienda, ahorro para el retiro y todos los cumplimientos fiscales. Y vamos a decir claro, queremos que se cumpla puntual e integralmente con las obligaciones fiscales.
que se establezcan las condiciones generales de trabajo y los instrumentos formales, que se contemplen esquemas de capacitación y profesionalización a través de planes y programas enfocados en necesidades de las empresas y los trabajadores. Ofrecer a los trabajadores su participación correspondiente a las utilidades, así como el respeto a su antigüedad. Y también queremos contar con un sistema de gestión de calidad de sus servicios y de las condiciones de trabajo de los colaboradores. Pues básicamente, como ven, la propuesta es integral y lo que queremos es beneficiar a los trabajadores asegurando sus derechos para dar certeza jurídica a las empresas. Y como ven, en esta reforma que proponemos, todos ponen y todos ganan. Y aprovechamos lo mejor que tiene México, que somos los mexicanos. Gracias, maestra. Ahora le damos la palabra al maestro Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Gracias, senadora. Señores y señoras legisladores, señoras y señores invitados, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es importante, tomando en consideración la introducción que hemos escuchado por parte de la senadora y la participación de los compañeros panelistas, consideramos importante iniciar nuestra presentación con un punto en partida claro, que es tratar de definir qué es el outsourcing. Y pues el outsourcing es un proceso económico en donde una sociedad mercantil transfiere la responsabilidad de la ejecución de ciertas tareas a otra sociedad mercantil que tiene la responsabilidad de realizar servicios especializados. Es muy importante entender que cuando hablamos de outsourcing estamos hablando de servicios y hay N cantidad de servicios que entran dentro del concepto del outsourcing. Uno de estos servicios es la administración de personal. Cuando hablamos de administración de personal, estamos hablando que equivale a subcontratación y tenemos que ser claros de que la administración de personal tiene que ser una administración de tercerización formal de personas. Y este proceso es donde una persona física, una persona moral, delega los procesos de administración del personal a un experto. La Organización Internacional del Trabajo tiene definido esto como una relación jurídico, laboral y comercial de forma triangular. Cuando hablamos de empresas de subcontratación, tenemos que entender que las empresas de subcontratación deben de garantizarle al empleado todos sus derechos laborales, constitucionales y legales. Todos, no pueden ser algunos, tienen que ser todos. Y todos estamos hablando de todos los elementos que se han mencionado, por supuesto, asegurar salario digno, derechos sindicales y desindicalización, hablamos de reparto de utilidades, vacaciones, prima vacacional, derecho a antigüedad, aguinaldo, reparto de utilidades, lo repetí, por supuesto, acceso a la seguridad social, Infonavit, Infonacot, por mencionar algunos. Las empresas de subcontratación deben de garantizarle siempre a quien contrata este tipo de servicio buenas prácticas y, por supuesto, impulsar el desarrollo nacional. Es clave. ¿Por qué? Porque las empresas que ofrecen la subcontratación le deben de garantizar certeza jurídica, legal, laboral y fiscal a quien contrata. Deben de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de todo tipo, sin excepción. Deben de asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de todo tipo. Y, por supuesto, lo más importante es ofrecer el valor agregado, conocimiento, capacitación, buenas prácticas, el poder darles flexibilidad, el poder ayudarles en su optimización, en tener acceso al mejor talento que les ayude a mejor competir,
el impulsar el desarrollo de habilidades y, por supuesto, el que se puedan enfocar al núcleo del negocio, a sus áreas clave. Cuando hablamos de las empresas de subcontratación no deben promover y no deben permitir la informalidad laboral. No deben promover y no deben permitir comercializar o comprar el servicio usando como valor más importante la generación de beneficios y ahorros que afecten los derechos de los trabajadores y al erario. No deben contar con estas empresas deben de contar con elementos propios y suficientes para hacer frente a sus obligaciones correspondientes. Estas empresas no deben de permitir el ofrecimiento de un trabajo que no sea digno y que no sea decente. No deben las empresas de subcontratación precarizar el salario. Las empresas de subcontratación deben de evitar aceptar simulaciones, evasiones y elusiones. Las empresas de subcontratación no deben de permitir el subregistro del salario del empleado. La subcontratación en México está bien representada con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. La Asociación de Empresas de Capital Humano, después de 17 años, nos hemos esforzado en poder garantizar siempre el 100% del cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores estipulados en la ley, con el ingreso al trabajo digno, con pleno acceso a la seguridad social y salario competitivo. Buscamos siempre el crecimiento de las empresas, optimizamos la generación de talento e inserción asertiva en el mercado laboral. Consideramos oportuno la reforma a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de mejorar las prácticas de subcontratación y evitar la irregularidad. Buscar la competitividad debe de ser en igualdad de condiciones, debe de ser a través de cumplimiento de obligaciones, debe de ser a través de generación de empleos formales y bien pagados. Estamos en contra de las prácticas de simulación, evasión y elusión fiscal. Tenemos que sancionar a todos aquellos que no apliquen esto a cabalidad. Las empresas de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano dieron empleo en el año 2018 a más de 169,000 personas. En el 2018 esas empresas pagaron más de 3,000 millones de pesos de aportaciones al Seguro Social. En el 2018 estas empresas pagaron más de 1,300 millones al Infonavit. En los últimos 4 años han insertado a la formalidad a más de 22,000 personas. Han incrementado las cuotas del Seguro Social en más de 618 millones. Las cuotas del Infonavit en más de 271 millones. Y por mencionar, el equivalente a los salarios mínimos que manejamos en promedio está en 4.22, reconociendo que en el 2018 más del 70% de los trabajos registrados en el Seguro Social ganaron menos de 3 salarios mínimos. ¿Qué es lo que proponemos? Fortalecer la inspección. La regulación ya existe. Tenemos 5 leyes en donde está perfectamente definido el tema de la subcontratación. Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, ISR, IVA, Infonavit. Tenemos que establecer mecanismos de coordinación entre las entidades públicas. Tenemos que trabajar muchísimo en la concientización de que es importante darles información de valor a los empleados y, por supuesto, a los empleadores. Tenemos que buscar trabajar juntos en aplicación de sanciones contenidas en las diferentes leyes que hoy ya están definidas en nuestro marco regulatorio. Tenemos que insistir que la administración de personal, que es un elemento de la subcontratación, tiene que ser específicamente hablando de la especialización del trabajo. Tenemos que hablar de la temporalidad eventual y o permanente y trabajos ordinarios y específicos. En la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano creemos que trabajando juntos podemos asegurar ofrecer mejores condiciones de trabajo a México y, por supuesto, mejores condiciones a nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora le damos la palabra, como último en este bloque, al licenciado Jaime Bustamante Miranda, vicepresidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Muchas gracias, senadora. Señoras y señores senadores, muy buenos días. Les saludo a todos los presentes como representantes de sectores laborales, sociales y académicos que nos acompañan en esta sesión para la exposición de ideas con respecto de lo que se han llamado los temas pendientes de la reforma laboral. En representación de la Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana, es un gusto y un orgullo para mí estar el día de hoy presente en esta reunión. Recordemos que la reforma laboral del año 2012 que se incluyó, donde ya se incluyeron temas específicos sobre la subcontratación y donde se regula a través de los artículos 15A, 15B, 15C y 15D, ya dan un marco de referencia específico en la materia laboral. Adicionalmente, de las disposiciones establecidas también en las legislaciones fiscales y de seguridad social que ya se han referido anteriormente. También tenemos un marco de referencia claro e importante que es el que establece la Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 181 y algunas otras disposiciones de carácter complementario. Por lo tanto, creo que hay suficientes elementos como para tener una referencia clara de lo que es y de lo que debe de ser la subcontratación laboral. Este tema ha acaparado la atención debido a la altísima incidencia y participación que tiene en la vida productiva del país y del mundo en su crecimiento y que ya han dado algunos datos específicos en este momento, no vale la pena repetirlo, pero que son muy importantes para entender precisamente la relevancia del tema. Pero también hay que decirlo, se ha generado de alguna manera también este interés en el tema debido a los abusos que se han cometido y se cometen utilizando indebidamente la figura como un argumento de cumplimiento, de no cumplimiento, perdón, de las obligaciones legales. ¿Por qué es necesaria la subcontratación? La subcontratación permite la flexibilidad a las empresas para poder cumplir con sus requerimientos y con sus compromisos de trabajo y de productividad. También es importante porque permite ofrecer a los trabajadores un marco de beneficios de seguridad social y de cumplimiento legal importante, siempre y cuando se lleve a cabo a través de esquemas de subcontratación legal o formal. Las empresas que prestan estos servicios se convierten en eficiencia y valor agregado para las empresas que les contratan mediante procesos que se agregan a la cadena de valor en la administración de personal, en la búsqueda del talento y en el cumplimiento de sus objetivos. Según cifras del INEGI, y ya se ha mencionado, actualmente existen 4.2 millones aproximadamente de personas que son contratadas a través de esquemas de subcontratación. Desafortunadamente, no necesariamente en todos los casos este porcentaje es alto y el reto es precisamente ir hacia convertir a estos 4.2 millones en su totalidad o más en empleos formales y de total cumplimiento. Ese es el gran reto que tenemos. Y por último, obviamente la subcontratación formal ofrece condiciones íntegras de cumplimiento respecto de salario, prestaciones, seguridad social, pago de impuestos, pagos de reparto de utilidades y todos los elementos que consisten o que constituyen la relación laboral. ¿Por qué entonces se ha generado esta percepción negativa con respecto de la subcontratación? Bueno, porque sabemos que a través de artificios legales se han utilizado algunos esquemas para
reducir los salarios y las prestaciones de la gente, de los trabajadores, se eluden total o parcialmente los pagos de las obligaciones de carácter fiscal o de seguridad social, que también generan una afectación importante en la sustentación de lo que es el esquema de previsión social del cual todos somos beneficiarios y que todos, por lo tanto, somos afectados. ¿Cómo se hace esto? A través de ofrecimientos muy seductores para los trabajadores y para los empresarios que contratan, a través de esquemas que ofrecen, digamos, beneficios sin un sustento y sin una justificación y que solamente sirven para poder llevar a cabo un ejercicio indebido de la actividad. ¿Qué es lo que se debe de afinar en la legislación de acuerdo a todos estos elementos que hemos mencionado? Las condiciones reales de trabajo deben de constar por escrito. Es fundamental que se tenga esta condición como parte esencial del trabajo subcontratado. Que el contratista en su carácter de patrón deberá entregar al contratante de manera regular y permanente los comprobantes fiscales que acrediten el pago de salarios y prestaciones acordes entre el contrato o el instrumento que le dé origen a la obligación laboral y lo que se paga realmente. Estos mismos recibos de nómina timbrados que cumplen totalmente con obligaciones fiscales deberán ser reconocidos plenamente por las autoridades laborales y de seguridad social, así como fiscales. El doctor Reynoso hablaba perfectamente sobre la falta de una coordinación y una estructuración mucho más integral entre los diferentes órdenes para darle mucho más certeza jurídica al esquema. También deberán los contratistas acreditar ante las autoridades el pago de las cuotas obrero-patronales de manera total y de manera íntegra, acorde a los elementos propios del origen de la relación laboral y de los elementos a través de los cuales se ofrecen los servicios. Hay que estructurar toda esta entrega de información de una manera mucho más completa. De no cumplirse con todos estos elementos, el contratante y ante la autoridad competente no se podrá considerar la subcontratación laboral como legal para efectos de la Ley Federal del Trabajo, así como la de la Seguridad Social, salvo prueba en contrario. La contratante debe cerciorarse permanentemente de que su contratista cumpla totalmente sus obligaciones aplicables en todas las materias que le sean para los trabajadores que les serán asignados. Y siempre que haya personal asignado al servicio del contratante, este es un tema muy importante, mediante un servicio de subcontratación en cualquier modalidad, porque a veces se utilizan a través de estos artificios cambiando aparentemente la naturaleza del servicio, en cualquier modalidad que implique la administración e incorporación de personal al servicio de un contratante, siempre deberán de constar las condiciones laborales y las condiciones de la prestación del servicio por escrito y deberán de ser parte de la información que se entregue a las autoridades competentes. Por supuesto, ya a manera de conclusiones, toda la legislación vigente siempre será perfectible y debe de evolucionar como es en este caso, y así esperamos que ocurra. Sin embargo, no debe de ser un elemento que impida de ninguna manera el desarrollo de las actividades productivas del país. La subcontratación es un elemento que las empresas requieren para su desarrollo, para su competitividad y para su productividad. Lo que se requiere es una regulación adecuada que permita este desarrollo de una manera ordenada y de una manera estructurada, eliminando, atacando totalmente cualquier modalidad que pretenda o que menoscabe los derechos de los trabajadores. Y por último, bueno, la regulación al respecto debe de ser estricta en su cumplimiento para todos. Las autoridades deben de incluir también
y lo sugerimos así respetuosamente en este ejercicio legislativo, se deben de incorporar elementos importantes y específicos para que las autoridades, tanto en materia laboral, seguridad social y fiscal, tengan mejores elementos de análisis para determinar la legalidad y la viabilidad de los servicios de subcontratación, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con todas las obligaciones establecidas por los diferentes dispositivos legales. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y de traer algunas ideas a esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos terminado este bloque. Abriría para una primera ronda de preguntas, comentarios a la… bienvenida, senadora Xóchitl Gálvez. Bueno, muy bien. A ver si vuelven a levantar la mano, por favor. Muy bien. A ver, allá arriba, no sé si hay micrófono. Si no, entonces acá. Sí, exacto. Gracias, muy buenos días. Eduardo Miranda, representante sindical en la CROC. Indudablemente que se tiene que regularizar y normar más el tema del famoso outsourcing, subcontratación o intermediación, porque por ese lado se escapan muchas empresas que se dedican a esto y que finalmente el outsourcing, en cualquier nombre que se le dé, es cuando una empresa recurre a otra para que esta última realice ciertas actividades que se relacionan con los servicios prestados por la primera. Tales actividades pueden consistir en la producción de un bien o en la realización de un servicio, estar relacionadas con la actividad principal desarrollada por la primera empresa o bien referirse a aspectos necesarios o accesorios de su producción u operación. Y también puede darse de manera temporal o permanente. Aquí el asunto está en que los principales afectados cuando no se cumple con los derechos y los intereses de los trabajadores son los mismos trabajadores. Por eso aquí veo a académicos y representantes de empresas que se dedican a este tema, pero también indudablemente que a la hora de legislar esto, porque se tiene que legislar y se tiene que regular más, tiene que haber la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Y algo que se propone en la CROC, y aquí está la licenciada Leslie Baeza que lo ha planteado, es que cuando se realiza un contrato entre una empresa y otra y una que subcontratista, el contrato sí debe de regularse y hasta certificarse hasta en el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero además que el sindicato que tiene la representación de los trabajadores también tenga una copia de este contrato, porque hasta hoy se dice que el patrón que contrata a la subcontratista es solidariamente responsable. No, si contrata a otra empresa para estos servicios, tiene que ser directo responsable si no cumple la primera. Eso es lo que estaría planteando desde mi posición. Gracias. Muy bien, gracias. Por favor. Gracias, senadora. La primera pregunta quisiera hacerle al doctor Reynoso. Es que dijo que iba a mencionar 10 pautas. Quisiera que terminara con las 10 pautas porque creo que nada más llegamos hasta las 7. Son sumamente interesantes y las necesitamos completas, doctor. Y quiero decirle que si también puede hacer una observación en cuanto al problema del outsourcing, en cuanto a la relación entre las empresas involucradas. La relación entre la empresa, digamos, titular de la materia de trabajo y la otra empresa. Porque yo no estoy de acuerdo con las aseveraciones que se han hecho en el sentido de que la mayor flexibilidad involucra mayor productividad para esa empresa. Eso es una falacia. En mi empresa, donde yo laboré por 30 años, hay cerca de 28,000 trabajadores activos,
contra 105,000 en outsourcing. Entonces, pienso que ahí se menoscaba también los derechos de los trabajadores que tienen la titularidad del contrato colectivo, porque nosotros tenemos un contrato colectivo con más de 300 cláusulas que incluyen capacitación, etcétera, y el outsourcing nos presentan un contrato colectivo de 2 páginas, no hojas. Entonces, pienso que eso a nosotros nos ha dado muchos problemas. Referente a la señorita de Talentia, no es para que me responda, pero lo que yo quiero decir es que todo el proceso de capacitación del trabajador, de la búsqueda de talentos y todo ese rollo, fíjese que en los contratos colectivos hay cláusulas desde la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos, donde hay cláusulas expresas, donde hay los compromisos de capacitación, tanto en la empresa como del trabajador, es bilateral y se da en todas las instancias. Yo aquí veo que, por ejemplo, cuando se dice podemos tener mejor gente ayudando a la capacitación, podríamos recurrir a formas ya establecidas. Por ejemplo, yo soy egresada de la Facultad de Ingeniería y los servicios sociales que se desarrollan en cualquier facultad, al menos de la Universidad Nacional Autónoma de México, son exhaustivos. Y eso que yo hace mucho que hice mi servicio social. Ahora, cuando veo los servicios que les imponen a mis hijos de 1 año, de hasta 8 meses, mínimo 6 meses, pienso que ahí hay una captura de talento y de desarrollo de capacitación previa al trabajo que se tiene que reforzar, y si es necesario hacer convenios, senadoras, con la UNAM o con cualquier otra entidad pública que son especialistas en la capacitación, se tiene que hacer. Por último, lo único que quiero mencionar es que en el caso de mi empresa, por ejemplo, esa productividad de la que yo hablo, que no generalmente es muy buena ni se desprende del outsourcing, les voy a dar un dato. Bueno, no es un dato. En mi centro de trabajo, donde yo estaba trabajando en la red de transporte, los propios gerentes de área, directores de área, subdirectores de área, se hacían su empresa outsourcing, ellos solitos. Y entonces estaban como en una especie de conflicto de intereses, porque ellos mismos sacaban su empresa, tenían ellos la posibilidad de manejar el plan de expansión anual, el plan de inversión, y dejaban esta parte para la empresa que ellos tenían registrada como su contratista, dejándonos en indefensión con ese modelo de negocios al resto de los trabajadores que, elaborando la misma materia de trabajo, no se proporcionaba de manera eficiente y productiva. Gracias. José Antonio Loarte. Yo, antes que hacer mi pregunta, yo sí quiero reconocer que solo se van a lograr las transformaciones con liderazgos. Y en esos 3 días me consta el esfuerzo que ha hecho usted, la senadora Xóchitl Gálvez, para estar al frente en estos trabajos. Es algo de reconocerlo, porque más allá de sus labores como senadora, finalmente se está poniendo el ejemplo de lo que hay que hacer. En las conclusiones de los días anteriores se hablaba de que finalmente tenemos que evolucionar a un esquema nuevo de relaciones entre seres humanos y relaciones laborales. Se hablaba de la falta de credibilidad. Ayer valientemente la senadora Xóchitl reconoció que el Senado pues explica este esquema de subcontratación. También felicitaron a la senadora Xóchitl Gálvez de haber convencido a 128 senadores para que las trabajadoras del hogar tuvieran un lugar ya en la ley, reconocimiento. Pero ahora bastaría solo convencer a 7 personas, quizás a 2, en la Junta de Coordinación Política, para que se lograra que los trabajadores de este Senado, los que no tienen esta seguridad que hoy se está hablando, se lograra. Y no necesitamos nosotros una reforma. Este foro habrá surtido efecto si el Senado logra que se les reconozca a esos. No se requiere ir a una reforma laboral, no se requiere ir a un consenso, solo se requiere, como decía ayer un ponente, tocar los corazones de estos 7 personajes, de sus propios coordinadores. Yo quisiera dejar ese entrado, porque si lográramos con este consenso que el Senado evitara esta subcontratación, la que hablaba la ponente anterior, entonces sí habríamos logrado un foro de participación ciudadana. Yo estoy seguro que ustedes lo van a lograr, porque me consta que son guerreras y lo van a hacer, y yo como ciudadano exijo y como ciudadano apoyo para que lo logren. Porque con ese pequeño ejemplo
se logrará lo que tanto los ponentes han pedido en los días anteriores, que vayamos a la aplicación. Esto es lo que tenemos y sobre este marco tenemos que trabajar. Pero insisto, solo son 5 personas, quizás 2 a las que hay que convencer en ese Senado y habremos de darle una señal a todo el país de que sí estamos trascendiendo, de que sí queremos cambiar y de que sí nos vamos a adaptar a las nuevas relaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Senadora Xóchitl Gálvez. Voy a tocar mi participación en 2 bloques, si me permites, Pati. La primera, el tema laboral de los trabajadores del Senado. Es un tema especial porque cada senador venimos con un equipo. Y entiendo que en el cambio, pues el senador entrante quiere tener sus propios asesores. Entonces tiene que buscar un contrato de 6 años para no dejarle un pasivo laboral al Senado. Yo eso lo puedo entender perfectamente porque no habría dinero que alcance para las liquidaciones. Pero que justamente un poco eso tenía el fondo de separación individualizada, el no liquidar, que se eliminó como un privilegio. Me parece que si lo analizas bien, pues entonces tendrías que sustituirlo por una liquidación. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos peleando para los trabajadores del Senado? Aceptamos esta vinculación con los senadores por un contrato de honorarios, ¿no?, profesionales. Pero como somos su único patrón, sí exigimos que tengan al menos la seguridad social que cualquier trabajador debería de tener. No sé si hay un hueco en la ley, hay que corregirlo, porque este es un esquema de contratación muy recurrente por el gobierno, los contratos por honorarios. ¿Te acuerdas, Pati, que en el gobierno de la ciudad teníamos que hacer contratos cada 6 meses para no generar antigüedad laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje? Y eso, pues, es una doble moral, porque el gobierno está haciendo simulación, porque hoy el principal demandado es el gobierno, es el que tiene más problemas. Entonces, estamos en esa vía. La Junta de Coordinación Política ya se comprometió que para el año que entra va a haber una partida presupuestal para el pago de estos derechos, porque también son los ahorros malentendidos. Nos llenamos la boca de decir que ahorramos 1,000 millones de pesos, pero si nuestro trabajador se accidenta o tiene una enfermedad, no tiene ningún tipo de seguridad social. Entonces, ese tema ya está en la agenda, le estamos dando seguimientos. Pati Mercado y su servidora hemos insistido en el tema y no lo vamos a dejar porque es un tema de justicia y de ética laboral. Paso al tema que nos compete el día de hoy. Yo soy empresaria y voy a hablar primero en mi calidad de empresaria y luego en mi calidad de senadora. Hasta la fecha soy empresaria. Y justamente para poder tener una independencia económica es que, y mi conflicto de interés está perfectamente declarado. No es malo ser empresario, no es malo generar riqueza, lo malo es ser ratero. Eso creo que tiene que quedar claro y no decir qué cosas tienes, como nos acaba de pasar con un exgobernador, que nos enteramos que pues, tiene negocios, pero pues, no los declaró en su 3 de 3. Hay que tener esa claridad. No es un delito generar riqueza en este país. ¿Qué es lo que me parece a mí delicado y creo que tendríamos que llegar a una solución? Durante mis años de empresaria he tenido el acercamiento de muchísimas empresas de outsourcing para que mis empleados pasen este esquema de terciarización, esa es la palabra correcta. ¿Y qué me ofrecen? Pues la posibilidad de ahorrarme una lana, que aparentemente ellos van a ganar más, pero es absolutamente falso, porque en lugar de cotizar sus 15 salarios mínimos o 20, porque la mayoría son profesionales, les van a pagar 2. Me han ofrecido, no saben lo creativo que son estas empresas. A mí, en lo personal, me parece una inmoralidad. Ese tema directo de que tu personal que hace crecer a la empresa, que genera riqueza, se contraten de esa manera. Pero tampoco voy a negar que hay subcontratos muy claros. La estructura, pues tú no vas a tener estructuristas. La cimentación, pues vas a contratar una empresa de cimentación. La instalación eléctrica, pues vas a contratar una empresa de instalación eléctrica. O sea, creo que lo que tenemos que dejar claro es, una cosa es la parte sustantiva del negocio, que eso no puede estar subcontratado ni outsourcing,
porque son los que le dan valor a la empresa, y otra cosa son los contratos de jardinería. O sea, inclusive estoy de acuerdo con el contrato de limpieza del Senado, estoy de acuerdo con ese contrato, pero establezcamos salarios dignos, que no sea la licitación del más barato, que el Senado diga, bueno, a mí me interesa que las trabajadoras del Senado ganen por lo menos 6,000 pesos libres. ¿Quién es la empresa que me hace la mejor oferta dándole ese salario base al trabajador? No al revés, no diciendo quién es la empresa que me da más barato, porque seguramente va a sacrificar el salario del trabajador. Entonces, hemos entendido que una cosa es regatear y otra cosa es negociar. O sea, el tema es una buena negociación de carácter laboral. Y qué bueno que la CROC me da entrada, porque también los sindicatos tienen que volverse morales, con todo respeto. ¿Cuántas obras no llegan los sindicatos a cerrarlas y a pedir una extorsión? Me tocó vivirlo de manera reiterada. Ser empresario en este país es un acto de valentía. Cuando no te cae el IMSS, te caen los sindicatos, o sea, te cae la delegación. Yo juro haber sido una delegada que cuando había que demoler, demolía. No me temblaba la mano, ¿no? Porque era ilegal. Cuando había que defender, se defendía al que estaba legal. Entonces, creo que si centramos el debate en lo honesto, en lo justo, no hay mucho que buscarle. La empresa de cimentación pues tiene que tener a sus empleados dados de alta en el Seguro Social, tiene que pagarle sus salarios justos, porque eso es lo que ha generado esta polarización del país. Por eso tenemos unos poquitos muy ricos y unos muchos muy pobres. ¿No se han puesto a pensar que los nuevos trabajadores no van a tener jubilación? Porque están cotizando 2 salarios mínimos en este esquema de outsourcing, y cuando se vayan a jubilar, se van a jubilar con una miserable jubilación de 5 o 6 mil pesos. ¿Eso nos conviene a los empresarios? Pues no, claro que no nos conviene, porque lo que necesitamos es que la gente gane para que gaste. Si no, la economía está entrampada. Entonces, rompamos el círculo perverso de la simulación, porque es una enorme simulación, y seamos justos, que los sindicatos sean honrados y honestos y sean justos, que los empleados sean productivos y eficientes, que los empresarios demos reparto de utilidad a los trabajadores y no andemos buscando esquemas de simulación para ahorrarnos ese reparto de utilidad. Y entonces no estaríamos viviendo esas condiciones de muchos mexicanos en condiciones de pobreza. Entonces yo creo que por el bien de las empresas nos conviene entrar en un tema ético de contratación y sí darles con todo, y ojalá Hacienda tenga la decisión. O sea, la 4T, yo todavía no la acabo de ver, porque prometió pues, que de verdad se iba a ir contra los que compraban facturas. O sea, porque los empresarios honrados que pagamos impuestos no nos conviene tampoco este esquema, porque es competencia desleal, ¿no? Mientras ellos no están pagando los impuestos de manera correcta, tú pagas todo, pues estás un 15% más caro en el mercado y se van con el cuate que no paga ni prestaciones laborales, ni impuestos y subcontrata facturas. Entonces, creo que a la empresa bien nacida le conviene una regulación de este nivel. Yo el compromiso que haría, porque es un tema que en lo personal, tanto como senadora por el tema de justicia social de los trabajadores, como de empresaria por el tema de productividad, creo que tenemos que caminar no solo en este Parlamento, empezar a arrastrar el lápiz y hacer una propuesta integral. No va a haber la propuesta perfecta, pero sí poniendo en el centro pues que tenemos que regresar a la cultura ética. Muchas de estas grandes empresas de las que aquí se ha hablado, pues tienen en el holding 10 empleados, que son los que reciben las regalías, y las utilidades pues no están llegando donde tienen que llegar. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al senador Juan Quiñones. Bienvenido, senador. Ahora, pues en esta primera ronda, yo creo que nos alcanza para otra, pero ahorita si ustedes quieren reaccionar a todo lo que se ha dicho o contestar preguntas directas, por favor. ¿Usted?
Muchas gracias. Mil disculpas, no alcanzó el tiempo para desglosar los 10 puntos. Queda aquí 2 o 3 hojitas que serán puestas a su disposición para ver los detalles. Bien, yo creo que uno de los ejes a partir de los cuales hay que construir el nuevo esquema de regulación es el respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores. Y eso incluye todas las prestaciones, todos los derechos, porque partimos del hecho de que se trata de trabajadores. Para un laboralista no hay la menor duda de que en un esquema de subcontratación hay subordinación. Lo que pasa es que ahora en los hechos hay una nueva forma de presentarse esa subordinación que se reparte entre 2 patrones, fenómeno que no regulaba la Ley Federal del Trabajo antes de 2012. Un trabajador es una persona física, una empresa con 2 cabezas no existe jurídicamente, habrá que reglamentarlo. Por otra parte, el tema de la relación de empresas, que se me preguntaba directamente, me parece que estamos ahí de lleno en el terreno del derecho privado. Es decir, la relación entre empresas se regula por la vía contractual y ahí la ley dice, ahí lo que manda es la voluntad de las partes. Sin embargo, históricamente, en varios terrenos, los estados, nación, han considerado que aún en los espacios privados, por causas de interés social, público y demás, se amerita que el Estado entre a señalar algunos contenidos obligatorios de esos acuerdos privados. Me parece que este es un caso en donde el Estado debiera justificadamente poder decir, y de lo que estoy hablando es cláusulas obligatorias en los contratos privados de outsourcing que establezcan garantías en el amplio sentido de la palabra de respeto de los derechos humanos de los trabajadores en ese sector. Y otro tema que me parece que se ha tocado de manera colateral es que es bien importante que tengamos una regulación del outsourcing, y yo creo que ahí coincidimos todos en que necesitamos un régimen articulado, unificado, diría de una visión holística jurídica del outsourcing, que no se vea solamente desde el punto de vista laboral, sino que se regule claramente desde el punto de vista fiscal, porque, ojo, ahí están las grandes empresas de outsourcing evadiendo impuestos y engañando a los trabajadores para ofrecerles ventajas que no son ciertas, evadiendo impuestos. Entonces necesitamos una visión de Estado de ese tema. Pero no solo basta con una regulación adecuada, se necesita también responder a la pregunta, ¿y quién va a verificar el cumplimiento de esa regulación? Cuando nosotros decimos que el modelo chileno es interesante, yo digo que sí, nada más que ojo, el modelo chileno cuenta con una inspección de trabajo sólida, importante, que permite verificar el cumplimiento de las normas. En México existe formalmente la inspección, pero no existe realmente la inspección. Entonces le estaríamos apostando a que todo se dirima en los tribunales. Yo diría, ¿de qué manera podemos controlar el cumplimiento de esta normatividad? Ahí están en la mesa las opciones, hay que buscar ellas, pero no hay que apostarle a que esto se dirima en los tribunales, y me parece que las vías para controlar la aplicación no puede, yo diría, el Estado claudicar en su obligación de verificación de cumplimiento y dejar a los privados para que ellos sean los que directamente, en este tema en particular, controlen si se están aplicando o no. Esto me parece que crearía un sistema que va en contra de los intereses sociales, de los intereses que en este momento necesitamos atender en la nueva regulación del outsourcing, que no me cabe la menor duda, el interés básico de construcción del nuevo modelo es el respeto de los derechos humanos laborales de los trabajadores. Gracias, senadora. Yo quisiera ampliar un poco el comentario, si me lo permiten, sobre la base de lo que se ha mencionado por parte del doctor Reynoso. Es fundamental esta articulación entre los diferentes dispositivos legales que son aplicables en la materia y sobre todo en la actuación puntual de las autoridades que llevan a cabo la ejecución precisamente de estas normas y que además le dan sustento a las medidas que llevan a cabo para el verificar el cumplimiento. Si bien es cierto, hay un tema de una inspección que requiere una mucho mejor estrategia, requieren recursos, no solo en la materia laboral, se necesita una estrategia puntual en la que se dé a través de el apoyo en nuevas disposiciones legales la facultad para que las autoridades específicamente revisen de manera detallada el cumplimiento de todas estas obligaciones. Efectivamente, y aunque es de una naturaleza jurídica distinta,
el contrato de la prestación de los servicios tendría que formar parte de la verificación por parte de las autoridades de trabajo y de seguridad social, así como de los elementos propios que le dan sustento a la relación de trabajo individualmente con cada trabajador y con los que se acredite el cumplimiento cabal de las obligaciones. Es muy común que en estos esquemas de evasión de los que tanto hablamos y que tanto repudiamos, se utilizan precisamente los resquicios en este sentido para encontrar la forma de dar la vuelta, vamos a llamarlo así. Coincido también, y ya para terminar mi comentario, en el sentido de que hay que cerrar estos círculos perversos, pero requerimos también cambiar un poco como sociedad y como integrantes del proceso productivo de trabajo en el país. Todos tenemos una corresponsabilidad en el sentido de buscar una regulación adecuada, justa, que le dé viabilidad a todas las condiciones para poder desarrollar la subcontratación, pero bajo un principio o una premisa de cumplimiento y de transparencia de todos los actores, y que con esto simplemente se beneficie a los trabajadores, a su mejor ingreso, a una condición de seguridad y de previsión social adecuado, y todo esto pues, se reduce o redunda en crecimiento para el país. Este es mi comentario. Muchas gracias, por favor. Gracias, senadora Mercado. Complementando lo que ya se ha escuchado, definitivamente a favor de lo que dice la senadora Xóchitl Gálvez, el doctor Reynoso, Jaime, transparencia, compromiso y cumplimiento es lo que debe de haber en este tema de la subcontratación. Consideramos que es muy importante, como lo menciona el doctor Reynoso, trabajar mucho con el tema de la comercialización y la compra. Debe de haber un clausulado específico obligatorio para que se pueda estar inspeccionando este elemento. Debe de entender todo el jugador en este tema de la subcontratación que su gran responsabilidad es hacia con el empleado y asegurar el cumplimiento a quien lo contrata de todas las obligaciones que existen estipuladas en nuestro país. Ese es el compromiso que todos debemos de tener y debemos de cumplir. Muchas gracias. Gracias. Ya por último. Sí. La pico y ya está. Bueno, claro, aquí se está hablando, por supuesto, de abusos que se han cometido a través de la figura de la subcontratación. Entonces, por eso mismo estamos aquí discutiendo la regulación de la subcontratación y no dejemos de perder de vista dos variables, fiscales y de condiciones laborales para el trabajador. Entonces, claramente esas son las dos variables que se tienen que regular. La propuesta que trae Talentia MX es básicamente regular el artículo 15A y agregar algunos incisos para que existan, para que las empresas que se dedican a la subcontratación paguen correctamente sus impuestos, no simulen de ninguna manera, no generen ningún tipo de evasión fiscal, y por el otro lado, que generen valores agregados no únicamente de mejores condiciones para los trabajadores, sino también para sus familias, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que quede muy claro. La regulación va a incidir directamente no solamente en las empresas del outsourcing, sino en los empleados y en las familias de los mexicanos. Bien, muchas gracias. Seguimos con el tema. Entonces, la siguiente ronda la voy a hacer con los siguientes 4 ponentes. Agradezco mucho su participación. Digo, desde abajo pueden seguir preguntando, participando, pero seguimos en esta discusión. No se termina la mesa. Así es que, si me ayudan a invitar a los 4 ponentes. Si nos tomamos una foto, por favor. Mujer senadora y esta. Sí.
Gracias. Gracias. Oye, pues ahí estamos. Yo creo que ¿Ya está? ¿Ya les dijeron? Muy bien, pues seguimos. En esta mesa participarán el licenciado Pablo Mendoza García, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, el licenciado Jesús Alberto Zarazúa Perea, director nacional del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, el licenciado José Ramón Lara, abogado postulante especialista en subcontratación, y Eric Ricardo Osornio Medina, secretario de Organización del Comité Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Muchas gracias, bienvenidos. Le daría la palabra al licenciado Pablo Mendoza García, del Consejo Coordinador Empresarial. Sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para el Consejo Coordinador Empresarial, en particular para su servidor Pablo Mendoza, es un honor hacer uso de la palabra aquí ante tan prestigiado foro. Hago extensivo el agradecimiento, en particular a la senadora Patricia Mercado y, por supuesto, a la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias por la convocatoria y también un honor y distinción el compartir también este foro con mis compañeros de esta mesa de trabajo. El Consejo Coordinador Empresarial, a lo largo de los años, digamos, fue el primero en levantar la mano, y mi ámbito al que me voy a referir es la parte fiscal, en decir, debe de haber un criterio no vinculativo, época del ingeniero Zuviría, en el que se debe de advertir y sancionar a quien utilicen esquemas perversos, indebidos, agresivos, con los calificativos de que las personas que me han antecedido en el uso de la palabra se ofrecen en forma ilegal. Y efectivamente nos hicieron caso
y se estableció el primer criterio no vinculativo para el uso de aquellos esquemas en el uso de cooperativas. De pronto nos dimos cuenta que las empresas que son conocidas por todo el mundo, son evidentes en las redes sociales, es muy fácil detectar y así lo hemos señalado a lo largo de los años con las diferentes autoridades del SAT, diferentes autoridades, congresistas, el Poder Judicial, que son del conocimiento y que señalamos que este criterio no vinculativo se había modificado, alterado, porque sean quienes contraten directamente, pues pusieron una empresa antes para que se contratara en forma indirecta. Así pasaron los años y fuimos nosotros siempre los primeros en decir, ahora son empresas en nombre colectivo, ahora están utilizando sindicatos. Utilizan sindicatos, meten a la persona para poderles dar un beneficio indebido, ilegal. Ahora están indemnizando conceptos de trabajo. Ahora están utilizando una serie de figuras. Permanentemente el Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Fiscal ha interactuado para levantar la mano y decir qué es lo que no se debe permitir. Nuestro presidente, Carlos Salazar, ha hecho el compromiso con nuestro presidente López Obrador en que hoy México requiere un contexto de inversión. Y la única forma de pensar que hay inversión para que haya crecimiento es tener un contexto de un régimen fiscal que promueva la inversión productiva, la generación del empleo debido, correcto, legal, conforme a derechos humanos, por supuesto, el ahorro, la simplificación, la seguridad jurídica y que se promuevan los actos de fiscalización para generar una recaudación adecuada. En este sentido, nos preocupa mucho para la Comisión Fiscal el hecho de que sigan existiendo empresas y esquemas que no atiendan a esa legalidad, a esa promoción de ese crecimiento tan necesario para nuestro país, que lo inhibe el tener esos esquemas. En particular, hemos trabajado conjuntamente con las autoridades para alentar los procesos de fiscalización, pero también hemos alentado lo que corresponde a las empresas. Existe un documento denominado Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, en donde exigimos, promovemos que en los gobiernos corporativos de las empresas exista esta conciencia, ese nivel ético permanente de difusión para erradicar esta práctica. Lo que conlleva no solamente al pensar una no deducibilidad, no un acreditamiento, no un tema de omitir unas contribuciones de seguridad social, de no retención, es todavía más allá. Hoy se están generando identificaciones de personas que piden ingresos netos o que solicitan trabajos con qué esquema me puedes dar más recursos. Y eso es terrible. Hoy no solamente es el erradicar a futuro un sistema de ahorro al retiro que con estos esquemas está afectando, porque al final del día, cuando una persona tenga 24 años de trabajo, más de 1,250 semanas de acuda al sistema de ahorro, se dará una sorpresa terrible. Y finalmente, ¿quién lo va a pagar? Todos nosotros. Pero este problema hoy ya se agudiza a corto plazo. Hoy hay incapacidades permanentes por accidentes, por enfermedades, que hoy en día a corto plazo se están dando cuenta las personas que por esos esquemas no están teniendo el resarcimiento a algo que les debe de corresponder. ¿Qué hacer? La Comisión Fiscal, que me honro en presidir, está y seguirá teniendo todos los lazos necesarios con las autoridades hacendarias, porque creemos que hay esquemas muy fáciles de identificar. Desde las redes sociales se sabe muy bien quiénes realizan, ofrecen estos servicios con nombre y apellido. Se sabe muy bien también que a través de las figuras hoy que se utilizan en tecnología del SAT, como los CFDIs, como el timbrado de nómina, es una gran forma sencilla de poder evitar el tema. ¿Qué necesitamos? Manos a la obra para hacerlo.
Se estableció una reforma hace un par de años para que existiera un cumplimiento a través de copias fotostáticas y así se establecía ante una revisión. Sugerimos que hubiera un dispositivo electrónico que agilizara la evidencia del cumplimiento y ajeno a la voluntad no ha funcionado, pero la propia tecnología que existe hoy creo que se puede utilizar para bien. Estamos en una época de la transformación digital que hay que utilizarla y que este proceso puede ser muy vinculativo en el CFDI y en el uso efectivo y real de lo que significa este timbrado de nómina. Finalmente, quiero yo concluir esta participación señalando que el Consejo Coordinador Empresarial tiene también un sentido del famoso insourcing, que ese no es preocupación. Lo ha verificado la autoridad y lo ha señalado público. Ha señalado también las autoridades de seguridad social, en términos generales, cumple satisfactoriamente bien en su tendencia. Por supuesto que cada empresa será responsable del debido cumplimiento ante el ejercicio de facultades, pero sí nos preocupa mucho este outsourcing, el malo, el indebido, aquel que es evidente que no es un engaño al momento de la contratación, sino que se sabe permanentemente que sigue existiendo, se siga promoviendo y que cuenten con el Consejo Coordinador Empresarial, que tiene dos grandes objetivos con los cuales concluyo: el promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el difundir, el erradicar prácticas indebidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mendoza. Le daría la palabra al licenciado Jesús Alberto Sarasúa, el director nacional del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX. Bien, muchas gracias y muy buenos días a todos, senadoras y senadores. Agradecer y volver a felicitar, porque lo he venido haciendo, por este ejercicio de apertura y darnos la oportunidad de dar nuestro posicionamiento con relación a este tema tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Las empresas afiliadas a INDEX están interesadas en empresas de subcontratación que cumplan con las obligaciones patronales desde el punto de vista laboral, fiscal y de seguridad social. Estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para hacer que se respeten los derechos de los trabajadores. Tal es el caso como dar de alta a los empleados con un salario real, que no se constituyan para evadir los cargos laborales o fiscales, pagar de manera correcta las contribuciones federales y locales, el respeto y pleno cumplimiento a los derechos conferidos por todas las personas trabajadoras. Creo que ese es el compromiso real que hoy asumimos en la industria de exportación para dar cumplimiento. Es una industria que genera más de 3 millones de empleos formales, más de 7 millones y medio de empleos formales indirectos, y que seguramente tenemos un vínculo importante con las empresas de subcontratación que queremos que cumplan con sus obligaciones fiscales y estamos comprometidos con ello. La impunidad continúa siendo una tarea y un área de oportunidad enorme para el país. El régimen de subcontratación requiere un mecanismo de verificación, información y sanción más eficiente y más eficaz, privilegiando los programas intersecretariales para exigir su cumplimiento. Los bancos de información, actualmente en poder de las autoridades fiscales, laborales y seguridad social, ya cuentan con bases suficientes para detectar a los infractores, por lo que es deseable la inversión de recursos y esfuerzos en la colaboración entre autoridades y particulares. La colaboración de asociaciones especializadas en materias de subcontratación, colegios de abogados, contadores, entre otros, pueden ser una fuente de información valiosa para que las autoridades inicien procedimientos de revisión e inspección antes de pensar en una reforma a la ley, donde nuestra opinión creemos que solamente falta unas precisiones. La industria de exportación, instalada desde más de 50 años en el país, muestra ejemplos claros de cumplimiento a la ley en todas las materias.
múltiples y altamente reconocidas empresas de inversión extranjera basadas ya en México. Se dedican a proyectos de ingeniería, construcción, energía, automotrices, entre otros, en los que se requiere especialización en los diferentes ámbitos que convergen, y esta figura permite que las empresas puedan dedicarse a su área de experiencia. El régimen de subcontratación tiene la naturaleza dual al ser una prestación de servicios de naturaleza civil, regulada por los códigos civiles en cada estado, asimismo como la laboral por la protección a los trabajadores contratados por la contratista. La naturaleza misma de la subcontratación es legal, siendo ilegal la evasión de las obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales. Sin duda es necesario regular la subcontratación de manera más clara y eficiente, atendiendo las necesidades de las empresas, pero al mismo tiempo asegurando el cumplimiento de las obligaciones patronales en beneficio de los trabajadores. No debe confundirse la subcontratación de manera más clara, no debe confundirse la subcontratación de personal con los servicios especializados, como es el caso de seguridad, limpieza, cafetería, transporte de materias primas, transporte de productos terminados, logística, servicios administrativos, ya que el objeto y la naturaleza del servicio es diferente. Por ende, no podemos imponerse sanciones y obligaciones a un contratante cuando lo que contrata es un servicio especializado y no una subcontratación laboral. También existen grandes proyectos en los que la contratación es cíclica, por lo que se usa la subcontratación para que las distintas empresas que son requeridas durante un transcurso de algún proyecto sean plenamente responsables de la contratación y terminación de los trabajadores que se requieran. En este sentido, la subcontratación permite la eficiencia en el manejo de riesgos y costos. La contratación de distintas especialidades requiere distintos registros patronales ante el IMSS, por lo que de no permitir la subcontratación, se obligaría a una misma empresa a abrir varios registros patronales para poder afiliar a sus trabajadores de la forma correspondiente a la actividad que desarrolle. Con la subcontratación se puede contratar a las empresas que tengan especialización y personal ya calificado en los servicios que se requieran. Se requiere definir, por supuesto, el concepto de carácter especializado. En el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, y que el concepto implique factores de preparación académica, tecnicidad de las labores, capacitación y documentación necesaria para ejercer los servicios, así como mencionar expresamente que se permite la subcontratación de las actividades que representen el objeto principal de la empresa, siempre y cuando hay especialización. La subcontratación debemos de hacerla por un servicio especializado. Es importante mencionar que se usa la tercerización de personal debido a las restricciones en la legislación en periodos a prueba y contratos temporales. De haber una legislación que permita a las partes y que pacten libremente la duración del periodo a prueba o la duración del contrato temporal, las empresas estarían en posibilidad de contratar personal en forma directa y no un contrato temporal. A efecto de las empresas estarían en este efecto y cumpliríamos con los picos de producción inesperados o ante la imposibilidad de anticiparte a pronósticos de producción o incluso temporadas de producción preestablecidas, siendo entonces una herramienta útil para cubrir necesidades de atracción de mano de obra y talento. El régimen de subcontratación no debe distinguir la relación corporativa, comercial o de negocios entre la contratante y el contratista, siendo igualmente aplicable y válido para las relaciones jurídicas comúnmente conocidas como outsourcing o insourcing. Nuevamente, la limitación del régimen de subcontratación basado en una estructura o estrategia de negocios tendrían implicaciones constitucionales. Aún más, existen reglas en materia fiscal que regulan la contratación entre partes relacionadas para mantener precios de mercado y cumplir con principios de transferencia. Es decir,
El insourcing está plenamente reconocido como una estructura válida y una regulación especial en la legislación fiscal. Se han realizado esfuerzos importantes para regular el régimen de subcontratación, tanto en materia laboral como de seguridad fiscal y de ley antilavado de dinero. La subregulación del régimen de subcontratación requeriría adaptación a otros cuerpos legislativos, capacitación a las autoridades, funcionarios y una nueva campaña de comunicación para informar de los cambios a la sociedad en general. Lo anterior implica una inversión de tiempo innecesaria que podría aprovecharse mejores mecanismos de revisión, inspección, verificación y sanciones a quien incumplan la legislación vigente. Limitar sustancialmente o tratar de eliminar el régimen de contratación iría en contra de disposiciones constitucionales, pudiendo provocar una ola de juicios de amparos impugnando la constitucionalidad de dichas limitaciones. El impacto negativo de la subcontratación es mucho más fiscal que laboral. Se requiere la aplicación de las reformas necesarias fiscales y la tipificación como delito de las empresas que ofrezcan y realicen prácticas fiscales agresivas utilizando los sindicatos como, por ejemplo, que ya lo comentábamos aquí, para el pago de sus empleados. No todas las empresas se dedican a esta actividad e incumplen con las normas, leyes, contribuciones y procedimientos. Sería irresponsable generalizar la problemática. Le reitero, por último, la disposición de las empresas que representamos en INDEX en el país para colaborar con los diferentes órganos de gobierno en la implementación de reglas y procedimientos que brinden cumplimiento a los trabajadores, sus contribuciones, prestaciones sociales en materia fiscal y de antilavado de dinero. La industria de exportación en el país tiene un gran interés en el cumplimiento a las leyes y, sobre todo, en el respeto a los derechos de las y los trabajadores en México. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Licenciado José Ramón Lara, abogado postulante, especialista en subcontratación. Agradezco la oportunidad, felicito el evento. Señores asistentes, buenos días. Quisiera iniciar con dos palabras nada más: incentivar y desincentivar. Toda actividad empresarial, productora de bienes, requiere de hacer llegar sus bienes al consumidor final. Pero si este consumidor final se encuentra en Malasia, en Indonesia o en Australia, ¿será posible que lo haga llegar en condiciones de competitividad, en condiciones económicas razonables? No. Pero estos empresarios cumplen con seguridad social, afilian oportunamente a sus trabajadores con salario completo, pagan sus impuestos. Estos empresarios recurren a empresas especialistas en logística, especialistas en administración de inventarios y que son las encargadas de hacer llegar estos productos a su consumidor final. Esto es trabajo subcontratado, difiriendo como abogado, esto sí es trabajo subcontratado. Este trabajo requiere regularse, este trabajo no requiere regularse, ya está regulado. No regulemos, no sobreregulemos. Incentivemos condiciones que generen inversión en este tipo de sectores. Dentro de esto, con las reglas del juego ya vigentes, empresarios honestos generaron sus propias empresas para satisfacer sus necesidades personales o necesidades temporales de otros empresarios. Nuevamente, cumplen con sus impuestos, afilian a sus trabajadores, pagan el salario completo. No hay ningún daño a la sociedad, a los trabajadores, ni al erario. Y lo están haciendo dentro del marco que ya existe. En esas condiciones no sobreregulemos, desincentivemos. Desafortunadamente, lo tocaban hace rato sobre la mesa, vamos a pensar en segmentos de mercado, no etiquetando, pero sí ejemplificando.
seguridad, limpieza. ¿Por qué puede haber variante en el costo de una empresa contra otra si las dos hacen lo mismo? ¿Por qué? Bueno, pues resulta de que en la práctica lo que hacen es, tengo 20 trabajadores, ahora afilio a 10 este mes. El mes que entra los doy de baja, doy de alta a los otros 10, ya voy en el carrusel y ya tengo un costo de seguridad social por mitad de mi competidor. Los doy de alta extemporáneamente entonces, los doy de alta con un salario inferior. Esto se llama simulación. Esto conlleva un fraude al erario, un daño al trabajador. Esto debe desincentivarse. ¿Cómo puede desincentivarse si estamos hablando de una conducta ilícita de un empresario? Tenemos que voltear, por ejemplo, a la ley de concursos mercantiles. La ley de concursos mercantiles señala que al empresario que incurre en actos ilícitos se le imponga una sanción de 3 a 12 años de prisión. Pues ahí está nuestra propuesta. Para desincentivar el trabajo subcontratado que daña a la sociedad, que daña a los trabajadores, sanciónese al empresario que genera simulación, que genera daño al trabajador, que lo da de alta extemporáneamente, que simula su salario, sanciónesele. Pero este empresario también requirió de alguien que lo contratase. Bien, pues a este empresario que lo contrató, sanciónesele económicamente y veremos que esta actividad quedará desincentivada y erradicada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Lara. Eric Ricardo Osornio, secretario de Organización del Comité Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, senadoras, senador. Saludo a los oradores, al público que nos acompaña en este recinto y a los trabajadores que siguen las audiencias de este foro. Primero quiero reconocer a las legisladores y legisladores de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, así como del Trabajo y Previsión Social, por organizar este Parlamento abierto. Sin duda, este es el espacio para que pongamos a debate las ideas, las propuestas necesarias para construir soluciones reales en materia laboral. Tenemos una gran reforma laboral, aprobada por ustedes hace algunos meses, una gran reforma laboral histórica, pero que tiene todavía retos pendientes y que es necesario combatir para acabar con las malas prácticas laborales que durante los últimos años han precarizado las condiciones de trabajo de miles de empleados y trabajadores en este país. Una de ellas, estas condiciones, nació con la reforma laboral del año 2012, cuando se creó la subcontratación, que algunos distorsionaron, empresas y sindicatos, y que es el mal llamado outsourcing. La subcontratación, ya lo platicamos aquí, es esa figura que sirve a empleadores del sector público y privado como un medio para contratar a millones y millones de trabajadores, pero que en muchas ocasiones es un obstáculo que impide el pleno ejercicio de sus derechos laborales. Por ello es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo y poner mayor regulación para erradicar y penalizar incluso la subcontratación abusiva a la que nosotros en CATEM le llamamos el huachicoleo financiero. Esa subcontratación que se usa para simular, para engañar, para burlar la ley, para evadir impuestos y, en los peores casos, violar los derechos laborales de los trabajadores contratados. Lo anterior se debe principalmente a que la ley tiene lagunas que otorgan un margen de acción para que se celebren contratos que menoscaban derechos y garantías laborales. En ese contexto, uno de los derechos más vulnerados mediante el uso indebido de la subcontratación es la antigüedad laboral, y existen múltiples denuncias de los trabajadores en todo el país, donde ya se platicó aquí, hay empresas que los obligan a renovar constantemente sus contratos para que al firmar uno nuevo pierdan supuestamente su antigüedad, o firman y les cambian la razón social cada 3 o 6 meses, o firman con empresas que nada tienen que ver con el trabajo desarrollado. Por lo que si la antigüedad laboral es vulnerada mediante estas prácticas como la renovación periódica de la relación laboral o los conocidos periodos de prueba,
queda de manifiesto que algunos empresarios están obligando a los trabajadores a renunciar a sus derechos, aun cuando dicha situación está estrictamente prohibida por la fracción 13 del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, surge la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de regular con mayor fuerza la subcontratación. Es por ello que, como integrante del sindicalismo moderno que representa la CATEM y nuestro líder Pedro Aces, y en aras de fortalecer el marco jurídico laboral, queremos compartir una propuesta surgida de las voces de los trabajadores que modifica los artículos 15A y 15B de la Ley Federal del Trabajo. Primero, para que se reconozca la antigüedad laboral y además se expida y quede explícito en la ley que se expida a favor del trabajador por parte de la empresa una constancia que señalen las condiciones de su contratación, entre ellas la fecha en que comenzó a trabajar, el salario y las prestaciones recibidas. Esto es importante ya que en muchas ocasiones los trabajadores no reciben ni siquiera un recibo de nómina o una copia de su contrato de lo que van a realizar. Con esta modificación creemos firmemente que vamos a dar un paso muy importante para que se respete la antigüedad laboral y los derechos de todos los trabajadores que sean contratados bajo este esquema de subcontratación. A todos nos conviene regular la subcontratación. Esta le ayuda a los empresarios buenos, a los que hacen las cosas bien, como la senadora Xóchitl, a los que ven en los trabajadores un aliado para salir adelante. Debemos regularla a detalle para que aquellos empresarios y sindicatos que simulan y engañan a los trabajadores abusando de su necesidad de empleo usando esta figura, porque esta mala práctica afecta al sistema tripartita, al trabajador porque se le engaña y disminuyen sus derechos, al patrón porque encuentra una competencia desleal en la prestación de servicios y al Estado porque se violenta el orden legal y se dejan de pagar cuotas e impuestos. Por eso en CATEM dejamos patente nuestra propuesta en este Parlamento abierto, siempre velando por los intereses de la clase trabajadora, pero también cuidando a los empresarios buenos, a los que ven por el futuro de este gran país. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos a una ronda para que después cierren los ponentes, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Una petición de que, si bien celebramos este Parlamento que se ha llevado a cabo durante estos últimos 3 días, felicitar de nueva cuenta igual a las senadoras aquí presentes porque se han mantenido pendientes de todas y cada una de los temas tratados de esta reforma laboral. Pero creo que este tema que se está trabajando el día de hoy, que son las empresas de terciarización o outsourcing o subcontratación, es un punto de partida para poder llevar más allá del Senado en los diferentes estados, escuchar más voces que se pronuncian al respecto, porque el impacto social y económico es muy grande y necesitamos que los legisladores, las legisladoras lo conozcan a plenitud antes de poder tomar una determinación sobre si seguir subregulando este trabajo terciario o bien eliminarlo y regresar, como se ha propuesto también por parte, sobre todo de la parte sindical, de regresar a simplificar las relaciones obrero-patronal, porque eso pues históricamente es lo que ha funcionado y precisamente es en reconocimiento a estos empresarios que han dedicado precisamente, han invertido aquí en México y han tenido casos de éxito, porque aquí ya se han manifestado estas posturas de que se siga regulando o no, pero sobre todo debemos de saber el impacto económico vinculado también a lo social. Ya todos sabemos que, por ejemplo, en las resoluciones de los laudos laborales, cuando en el juicio se demanda a 5 o 10 empresas y 10 personas físicas y solo una o a veces hasta 2 reconocen la relación obrero-patronal. Y en consecuencia, en el laudo prácticamente de manera automática se deslinda al resto de las personas demandadas, sin estudiar a fondo precisamente la unidad económica de todas las empresas y personas físicas que se ven beneficiadas con esta relación obrero-patronal. Creo que hace falta también escuchar mucho y tener esta visión de las resoluciones en los laudos laborales, del impacto económico, porque no basta que se emita un laudo condenatorio a favor, obviamente, del trabajador,
pero no le va a poder cobrar, no lo va a poder cobrar, y eso ha estado pasando mucho en la práctica. ¿Por qué? Porque las empresas pagadoras que en el juicio reconocen la relación laboral no son las propietarias de los bienes inmuebles o muebles de la fuente de trabajo. Entonces, es ahí donde se han cometido también los excesos, incluso a la hora de emitir las resoluciones. Y también pido que se tome en cuenta ya las resoluciones, las tesis jurisprudenciales que ha emitido el Poder Judicial sobre el levantamiento del velo corporativo. Suena este término, yo sí pediría que se estudie más al respecto, más a fondo, todos los que se han pronunciado ya sobre el levantamiento del velo corporativo, porque llegamos a lo mismo. Piden, ya han pedido, ya se han emitido estas tesis jurisprudenciales donde piden ya quitar toda esta sobrecarga que ha tenido de figura jurídica, empresa tras empresa que se ha venido creando para ir cada vez desvinculando más la raíz de quién es el verdadero patrón y quién es el verdadero beneficiario de las relaciones laborales. También el impacto que se tiene no nada más en el sector privado, en el sector público. Ya esta figura de terciarización ha impactado mucho al sector público, porque cada vez más, independientemente de que en el Poder Ejecutivo se tenga toda una estructura orgánica administrativa, pero a su vez siguen contratándose servicios. Yo creo que este es otro tema que también se tiene que analizar más a fondo. Pido que sea a través de otros foros que se puedan abrir. El tema, sobre todo, vamos a llegar a la consecuencia de que el impacto social y económico es lo que se debe de velar y retomar más en estas propuestas para poder llegar a una sana reforma. No nada más, retomo lo que decía el doctor Reynoso, no solo en el tema laboral, ya el tema fiscal, el tema, a los mismos notarios ya no saben qué hacer con tantos cambios que les piden a cada ratito para tratar de cumplir con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, sobre todo, hay que ser claros. Los únicos que se han beneficiado en los últimos 20 o 30 años han sido despachos de consultorías que se volvieron empresarios, grandes empresarios, hasta sindicalistas, porque precisamente ofrecen ya no nada más la evasión del pago o de impuestos o de contribuciones laborales de seguridad social, sino hasta de esta protección sindical. Ellos son los que se han beneficiado más con esta figura. Por eso es importante detectar hasta el fondo estas consecuencias que ha tenido toda esta figura jurídica para poder retomar y simplificar las relaciones obrero-patronal, porque hemos llegado al exceso del fraude colectivo. No le llamemos huachicoleo, llamémosle fraude colectivo, porque incluso, ojo, empresarios, ya tenemos casos muy claros de que han sido despojados por estas empresas de outsourcing o de tercerización, han llegado a tener tal control de las empresas que han llegado a despojar a los verdaderos empresarios de sus fuentes de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Trabajo y Provisión Social, al senador Napoleón Gómez Urrutia. Gracias. Bienvenido. Hola. Buen día. Buenos días. Buen día a todos. Por favor. Gracias, buenos días. Atento, bueno, primero que nada, bienvenido, señor presidente de la comisión. Quiero establecer en este momento el contenido del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que textualmente dice: el trabajo es un derecho y un deber sociales, no es un artículo de comercio. En lo conducente con eso me quedo, debido a el calificativo tan fuerte pero tan preciso que la senadora Xóchitl Gálvez hizo con respecto al tema que nos ocupa en cuanto a la muy probable inmoralidad del ejercicio del outsourcing. En el 2008, en la OIT se trató este tema y surgió la recomendación 198, en la cual en sus breves renglones considerativos señala la falta de claridad de los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores
la simulación de una relación de trabajo a través de otras figuras jurídicas, como la prestación de servicios profesionales, por un lado, y que por el otro, haciendo un paréntesis, tenemos aquí la venta del trabajo humano, llámese talento, llámese fuerza de trabajo. Esa es la parte que debemos de estar considerando. Si se va a legalizar la venta del trabajo humano, pues estamos retrocediendo en muchos años. Creo yo que México ya cambió. Creo yo que sí, efectivamente, la cuarta transformación está presente. Si la senadora Xóchitl Gálvez no la ve, pero sí la vive. Porque gracias a la 4T estamos aquí pudiendo discutir este tema que lacera a los trabajadores y que hoy por hoy aquí en México la justicia distributiva ha llegado. Y entonces vamos a tomar la frase del señor presidente de la República, que por el bien de todos, primero los pobres. Y los trabajadores, teniendo al frente al señor senador Napoleón Gómez Urrutia, vamos a salir adelante y vamos a crear un México más justo y más próspero. Muchas gracias.